Bueno, empezamos un momentín, ya. Bueno, lo que es el ciclo de militancia es un poquito, yo creo que los que habitualmente venís ya sabéis de qué va, ¿no? Es decir, hoy está con nosotros Carmen. Esto empieza a ser ya, incluso a compartir ya momentos que, bueno, casi nos coloca como entrevistadores poco objetivos, porque es parte que hemos compartido y con lo cual tiene una parte más de humano también y de cariño, pero se acerca un poco a la idea que tenemos en militancia. La militancia o el ciclo de militancias o el tipo de historia que pretendemos trabajar desde Desmemoriados es una historia con personas, acercándonos a los procesos y no con personajes y alejándonos de los estereotipos, ¿no? Entonces, en el ciclo de militancias, Carmen está aquí por su trayectoria que queremos que comparta con nosotros y queremos un poco ver qué supone en el ciclo de una persona la militancia, por qué se milita, y no estamos hablando de las grandes razones, si tenemos en las discusiones las razones, que siempre las tenemos, pero cada uno las suyas, sino procurar entender cuál es este proceso, ¿no? Y cuál es en el ciclo histórico que vivimos, porque vivimos un ciclo histórico, aunque a veces nos parece como que el ciclo histórico es algo ajeno, ¿no? Con la crisis nos hemos dado cuenta que estamos metidos dentro, porque nos ha hecho ser personajes de esta historia y muchos pasando lo complicado, ¿no? Y entonces esto es lo que pretendemos hacer con Militancia, recoger una historia coral a partir de las voces de determinadas personas, ¿no? Y esto es un poco lo que en el trabajo de Desmemoriados lo que pretendemos, documentar lo que sería este proceso histórico que vivimos las personas dentro de los movimientos sociales. Y si alguien viene de un marciano dentro de 100 años, viene a las Cantabrias y quiere saber qué fue de la historia social y personal, que pueda haber una base documental en torno a la cual ver que hay una historia que supera la historia de la UIF, que hay una historia que supera el diario Montañés, o que hay una historia que supera al regionalismo o al cantabrismo o a nuestro queridísimo José María Pérez y todos estos, ¿no? Y que hay una historia social vivida y un trabajo, y que la historia se construye entre personas que, como yo digo en mi foro interno, somos bacterios, ¿no? Pequeños pero no insignificantes, ¿no? Y esto es un poco la filosofía que nos habla. Pues yo te dejo, Nacho, así, y luego al final ya os metemos las morcillas de las próximas actividades y todo eso. Bueno, pues buenas tardes. Como forma de articular la conversación, pues vamos a intentar seguir en lo que se pueda, pues una pauta temporal o de bloques temáticos, así, ¿no? Bueno, pues habrá elementos como valoraciones, análisis que se escapen, pero bueno, que vamos a tirar así. Bueno, habitualmente las personas que nos acompañan en los ciclos de militancias han centrado una buena parte de su actividad en nuestra región. Pero en este caso, con Carmen, se nos van a saltar las costuras de este patrón, ya que bueno, el trabajo que ha desarrollado en los distintos países de América Latina, por ejemplo, marca toda su trayectoria. Bueno, una última consideración dirigida a Carmen y a los presentes, que antes de comenzar lo recordamos que estás aquí a título personal, ¿no? Y no, que no representas en una organización, ni de pertención, ni nada de esto, ¿no? Bueno, pues dicho esto, pues ¿en qué año y dónde naciste, Carmen? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Perdón por el tono de voz, que es un poquito bajo normalmente, así que pueden llamarme la atención si esto falla un poco, porque normalmente siempre tiendo a bajar el tono de voz. Yo soy una persona adoptada de Cantabria, porque en realidad no nací aquí, nací en Alar del Rey, hace ya muchísimos años, algo así como 56, y vine a vivir aquí a Cantabria a raíz de que a mi padre, que era ferroviario, le destacaron en Cantabria. Y bueno, pues podríamos decir que toda mi adolescencia se desarrolló aquí en Cantabria hasta que me marché al País Vasco a estudiar en la universidad. ¿Qué estudios cursaste? Pues esto era un poco locura, porque me gustaba todo, tenía este problema. Y desde siempre, no sé por qué razón, se me daba bastante bien dibujar. Y ya en FB, una magnífica maestra que tuve me dijo que yo debiera hacer Bellas Artes.
ante todo lío, cuando finalicé el bachillerato, de qué es lo que iba a hacer. Eché la solicitud para psicología, eché la solicitud también para griego, para latín, y finalmente me decanté hacia Bellas Artes, pues porque me gustaba muchísimo dibujar fundamentalmente. Y además porque psicología me lo denegaron en la facultad de Salamanca, porque supuestamente tenía facultades mucho más cercanas. No había tantas facultades como existen ahora y entonces me tenía que adaptar un poco a la zona geográfica. ¿Durante qué años estuviste en la universidad? Si mal no recuerdo, que esto me van a saltar bastante las fechas, esto del Alzheimer ya por adelantado es una cosa tremenda, creo que empecé en el 80 y terminé en el 85. Bueno, has dicho que estuviste en el País Vasco. ¿Qué ambiente universitario conociste allí? Aunque yo era sensible a, bueno, con el grupo de amigos que formábamos, que leíamos pues bastantes libros sobre naturaleza, revistas, éramos muy aficionados a hablar entre nosotros, a viajar lo que podíamos por bosques, por zonas fuera de la ciudad. Perdóname, Nacho, que se me ha ido el santo al cielo. Sí, un poco el ambiente de la universidad. Sí. Bueno, pues no estaba yo muy dispuesta a meterme en nada de la universidad porque en principio yo tenía que adaptarme a lo que era la vivencia de lo que suponía la universidad en el País Vasco, y no me sentía yo muy afín con los diferentes movimientos políticos que yo estaba viendo y que desempeñaban algunos de mis compañeros. Lo que yo quería en aquel momento era fundamentalmente terminar la carrera, y durante mis 5 años de estancia me centré fundamentalmente en terminar la carrera. Sí que es cierto que una de las veces de las primeras experiencias que yo tuve con una represión bastante fea en el País Vasco fue el recibimiento que nos hicieron cuando yo estaba cruzando el puente de Deusto, varias tanquetas que estaban cruzando por allí. Fue pues una de las primeras veces que yo sentí que me exponía a algo que no sabía por qué venía ni qué estaba pasando, para que yo justamente tuviera que estar sufriendo pues una serie de imágenes peligrosas. ¿Cómo recuerdas los comienzos de tu actividad militante? ¿Cuál fue el clic? Siempre pospuse todas las ganas de hacer cosas a que terminase la carrera, y bueno, esto estaba en el discurso ideológico de mi persona, y se presentó la oportunidad también. Quiero decir, la sensibilidad existía, pero se presentó la oportunidad de justamente cuando llegó el verano. Se formó una especie de grupo aquí en Cantabria que estaba buscando gente para participar en actividades relacionadas con la no violencia. Primero en Madrid, porque íbamos a juntarnos con antimilitaristas de un montón de lugares de todo el Estado español, y después íbamos a participar conjuntamente en un campamento por la paz que cada año se celebraba en un país de Europa. Y bueno, pues ni cortas ni perezosas, mi amiga que está aquí y yo, pues nos apuntamos a un bombardeo. Está muy mal este dato, pero esto fue así. Y decidimos aprovechar el viaje y la experiencia que nos brindaba este viaje para marcharnos a Dinamarca, donde se celebraba este encuentro, y fue un punto de no retorno, porque a partir de ahí no solamente conocí a muchísima gente que estaba muy involucrada políticamente aquí en Cantabria, a mucha gente también del Estado español. Empecé a meterme, empecé a conocer qué era esto del militarismo, qué era esto del movimiento de objeción de conciencia, qué era esto del pacifismo a nivel europeo y no solamente. Y bueno, pues poco a poco empecé a abrir los ojos a un mundo que para mí era atractivo, pero que en ningún momento, digamos, no me había acercado más, ni había echado raíces, ni estaba ahí simplemente. ¿Militaste en alguna organización?
a raíz de este viaje, cuando estuve allí en Dinamarca, la verdad es que tomamos la embajada española. Esto fue un estreno estupendo. Y nada, pues fuimos allí un montón de españoles, había algún extranjero también, y queríamos protestar por todas las formas extrañas de ley de objeción de conciencia que existían en este país, y no se nos ocurrió una manera mejor que hacerlo de esta manera. Entonces estuvimos durante muchísimos días formándonos, analizando posibles escenarios de qué es lo que nos podía pasar. Y bueno, finalmente esto fue mi primer contacto con la policía, con los más represiva de la zona, porque entraron los antidisturbios a sacarnos de la embajada española, y unos señores de 2 metros por 2 metros, literalmente, o así me parecían a mí desde mi punto de vista, que siempre ha sido pequeño. Y bueno, pues cómo me sacaron en volandas, cómo nos arrastraban del pelo, todo este tipo de cosas, y cómo el único día que hizo bueno en Copenhague, maldita sea, nos lo pasamos en el calabozo. Dicho esto, pues el montón de gente nos deportaron a Alemania, y estos días, hablando con mi amiga, recordábamos que nos prohibieron durante 10 años volver a este país. Afortunadamente no me he dado cuenta que ha pasado tanto tiempo. Bueno, he vuelto mucho más tarde de los 10 años, y no me han dicho nada al cruzar por el aeropuerto, o sea que esto ha sido estupendo. Que una vez que vine para acá, para España, es que habíamos entablado bastantes relaciones con el movimiento de objeción de conciencia de aquí de España, y es que éramos algo más que simplemente compañeros que habíamos estado en esta actividad. Nos volvimos a juntar, y es que a partir de entonces, la verdad es, fueron años de locura porque no nos dejaban descansar. Quiero decir con esto que empezaron a surgir muchos movimientos en pro de lograr que no, pues por ejemplo, en el caso de Yambre, que no se construyese el mayor camping de Europa. Había un sinfín de manifestaciones o de acciones directas a favor de una ley de objeción de conciencia mucho más interesante que la que había habido hasta el momento. Y bueno, pues empezaron a surgir diferentes movimientos, no solamente a nivel regional, sino también a nivel estatal, en los que de alguna manera, más directa o indirectamente, participábamos, dependiendo también de lo que pudiéramos, porque yo seguía trabajando. Entonces, por un lado trabajaba como profesora, y por otro lado, en el tiempo libre, cuando esto era posible, militaba pues en el movimiento de objeción de conciencia, y poco a poco me fui desviando fundamentalmente a diferentes grupos ecologistas que me atraían más. De esta, digamos, dentro de lo que es el bloque antimilitarista y pacifista, ¿qué recuerdos, más allá de la objeción, recuerdas de aquellos años? Pues mucho, porque fue mi primera escuela, y bueno, pues me enseñó a ver las cosas de manera mucho más poliédrica, me enseñó a tener perspectiva, me enseñó herramientas fundamentales a la hora de enfrentar conflictos, a no verlo como algo negativo, sino todo lo contrario, como una oportunidad para transformar la sociedad, incluso con objetivos mucho más pequeñitos que todo esto. Y me enseñó muchas estrategias para aplicarlas después, no solamente en el ámbito laboral, en el día a día, sino también en las diferentes organizaciones en las que he estado militando. ¿Piensas que, bueno, en aquellos años, pues el MOC y otros movimientos antimilitaristas se centraron mucho en la lucha contra la obligatoriedad del servicio militar, ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos pensado que si esto no fuera pues casi a modo de sinécdoque, ¿no?, que se toma la parte por el todo, y que cuando finalmente se termina esa obligatoriedad, el movimiento pacifista parece que se desinfla. Sí, es una pena, pero igual también era la prioridad absoluta que determinadas personas o el bloque más grande
de aquel momento sentía, ¿no? Entonces no les achaco que fueran, no voy a decir cortos de miras porque en absoluto, sino igual era una manera de optimizar los recursos humanos que en ese momento había. No lo sé muy bien. De todas formas, me parece que el tema del antimilitarismo es muchísimo más amplio que estar trabajando simplemente todo lo vinculado con la objeción de conciencia, todo lo vinculado con la insumisión, todo lo vinculado con el no al servicio militar, etcétera, etcétera, sino que tocaba muchísimos más aspectos como, bueno, pues toda la jerarquización social que se extrapola después a diferentes ámbitos de la vida, incluso educativos, y también bueno, a aspectos muy amplios de la vida, ¿no? Yo creo que sí que hay un movimiento mucho más amplio en este sentido, pero es verdad también que en momentos determinados surgen momentos históricos que tienes que aprovechar para conseguir determinados objetivos. Creo que este fue uno de ellos. Y me gustaría imaginar que de todas formas ha habido después personas que con esa formación que tuvieron de la capacidad de organizarse, la capacidad de formarse no violentamente, pues ha servido para utilizarlo después en otras muchísimas luchas, como en el caso de derechos humanos, como en el caso de ecología, por ejemplo. Has citado la no violencia. Bueno, pues algunas corrientes del pacifismo de los 80, por ejemplo, bueno, pues teorizaban que en efecto había otra forma de resistencia, ¿no?, desde el punto de vista civil, como la lucha popular no violenta, ¿no? Pero también había otras, dentro del movimiento pacifista, otras visiones, pues podemos decirle así, más contemplativas, ¿no? ¿En qué posición y por qué te decantabas tú? Bueno, pues como estaba bastante metida en muchas cosas, claramente por la segunda. Pero bueno, nosotros éramos vecinos cuando vivíamos en la comunidad en la Casa Santa Ana, por ejemplo, pues la gente del Arca, que igual podíamos decir que en un momento determinado pudieran tener una actividad más contemplativa, desde luego una actividad completamente no violenta. Y sin embargo después se apuntaban a un bombardeo, muy mal esta expresión, tengo que cambiarla, ya lo sé, para participar en todos los aspectos que ellos consideraban que eran tremendamente injustos, socialmente injustos, y ahí estaban, ¿no? Y aún así siempre creo que la organización, que la formación, que la incidencia en la sociedad mediante los grupos más grandes o más pequeños sociales son un fuerte núcleo de transformación social, y sinceramente es en lo que más creo, mucho más que en las estructuras políticas que vienen desde arriba, que algunas bienvenidas sean, si ayudan, fundamental, y simplemente si ayudan a que los movimientos sociales, que son los que están más vinculados con la realidad y con los pies en la tierra, tiren para adelante y vayan asumiendo cada vez mayores cotas de poder. Entonces, ¿crees que la izquierda ha asimilado valores del pacifismo, o bien que no ha sido un componente más que secundario? Pues me parece una pregunta muy amplia, profunda, y la verdad es que no sé qué decirte. Supongo que algunas partes de la izquierda sí, claramente. Pero bueno, yo no he visto, por ejemplo, en postulados de determinados movimientos de partidos políticos que consideramos de izquierda, ser valientes con respecto, por ejemplo, a presentar propuestas antimilitaristas. Yo creo que he sentido que hay miedo ante de decir en propuestas electorales: no queremos meter dinero en gasto armamentista. No queremos cuestionar la existencia del ejército, al menos tal y como la conocemos, o queremos cuestionar el montón de dinero que se gasta en ejércitos, o queremos cuestionar venta de armamentos. En esto han sido más valientes determinados partidos políticos. Pero yo creo que después de la no existencia de una mili obligatoria,
ha habido un cierto desinfle de todo el movimiento antimilitarista, aunque bien es cierto que sigue habiendo grupos, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Utopía Contagiosa, que siguen haciendo un trabajo de denuncia antimilitarista que es absolutamente loable, y que además incluso los militares utilizan sus fuentes de información para determinados informes. O sea que es bastante curioso esto, ¿no? Que los propios militares les tengan en cuenta a la hora de hablar de antimilitarismo o de militarismo, porque tienen unas cifras bastante rigurosas. Hablando de pacifismo y, bueno, habida cuenta pues la descompensación en cuanto al género que había en aquellos movimientos, quizás por el telón de fondo que había propiamente, ¿no? ¿Se puede hablar de una perspectiva de género dentro del pacifismo? Claramente. Voy a hablar de lo que yo conozco. Dentro del MOC siempre existía la parte de mujer y antimilitarismo, en la que varias mujeres estuvimos trabajando con un componente antimilitarista y con un fuerte componente feminista. Sí es cierto que desgraciadamente éramos minoría, pero no teníamos nada más que salir un poquito a los campamentos internacionales para darnos cuenta de la importancia que tenían determinados campamentos por la paz a nivel europeo y también a nivel mundial. Y bueno, pues ahí han estado, ahí siguen. Yo sinceramente y desgraciadamente no los sigo, pero es cierto que aunque había un componente en el caso del movimiento antimilitarista, cuando estamos hablando del MOC, más centrado en aspectos que se relacionaban con la no prestación social sustitutoria o con el no a acudir a hacer la mili, el antimilitarismo es mucho más amplio que todo esto y toca aspectos muchísimo más amplios. Como mujeres nos está tocando constantemente, ¿no? Bueno, tu militancia en el movimiento ecologista, del que has hecho una pequeña alusión, es paralela a esta militancia, por decirlo así, también en el campo del pacifismo, en el MOC, ¿no? Sí, para mí más real y personalmente más interesante. Me movía más por dentro, podríamos decir, porque yo consideraba que había suficiente gente trabajando el tema de la conscripción obligatoria, de la objeción de conciencia. Fundamentalmente había muchos hombres, es verdad que también había mujeres, pero éramos las menos. Y yo no sentía que existiese demasiada paridad de género en esto. No fue por esto por lo que lo dejé, la verdad es, honestamente fue porque me sentía mucho más identificada con la defensa de la naturaleza. Y además, nuevamente, se dio una coyuntura que favoreció que esta especie de, a veces de ríos que te llevan. Y bueno, pues Hoyambre fue probablemente mi primera bajada del cielo a tierra, y yo recuerdo perfectamente, tengo unas imágenes muy vívidas de la primera vez que fui a Hoyambre y me encontré con un paraje maravilloso y dije, no es posible que aquí vayan a hacer lo que pretenden hacer, entre otras muchísimas cosas. Me imagino que todo el mundo sabrá, el mayor camping de Europa, y en aquel momento, y además bueno, pues se pretendía también construcción por toda la costa que iba desde Comillas hasta San Vicente de la Barquera de manera aleatoria, pero bueno, pues esto hubiera podido ser el principio de una gran catástrofe de una de las zonas más bonitas de Cantabria. Por los acontecimientos que citas, hablamos de la segunda mitad de los 80 más o menos. Dejadme ver un poquito la chuleta que tengo por aquí, porque efectivamente creo que fue, yo cuando empecé a participar fue después de la universidad, después de volver de Dinamarca, y fue en el otoño del 85. Bueno, una cosa a caballo, ¿no? con esto que no quiero dejar de preguntarte. Todos, bueno, los que nacimos en los 60 tal, y que nos incorporamos a la política en los 80, tenemos un pequeño trauma con el tema de la OTAN, ¿no? Que fue nuestra casi puesta de largo y bueno, fue nuestro primer descarrilamiento. ¿Cómo lo viviste tú eso?
de una manera bastante triste esto de la OTAN de entrada, ¿no? Pero al final toma OTAN, pues fue tremendo. De hecho, estos días, repasando un poquito antes de venir aquí, que me daba muchísima vergüenza, todo hay que decirlo, leía cosas sobre la OTAN también para centrarlo, y una de las cosas que se venía a decir es que en realidad fue un poco como la primera vez en la que la gente se dio cuenta que se le cortaban la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones importantes de este país. De hecho, y esto me llamó muchísimo la atención, el articulista decía que efectivamente a partir de entonces nunca más se ha vuelto a hacer un referéndum en este país. Así que a mí me gustaría que tuviéramos esto en cuenta, de la importancia que tuvo aquello. Fue muy emocionante. Yo recuerdo que conjuntamente con otra muchísima gente, entre ellos mi amiga que estaba aquí, estuvimos en muchos pueblos de Cantabria hablando de lo que suponía la OTAN. Participamos en aquellos trenes que iban a Madrid a protestar por la OTAN. Bueno, pues fue muy emocionante ver la capacidad de convocatoria de muchos, de partidos políticos, de grupos populares, de asociaciones, en la que había muchísima gente en contra de la OTAN, que al final pues ya sabemos lo que pasó con determinados partidos políticos, que de entrada no, pero que después de cabeza. Bien, retomamos el asunto del ecologismo. ¿En qué organización u organizaciones militaste? Dejadme que lo mire otra vez, madre mía, porque la primera en la que estuve fue en la Coordinadora para la Defensa del Litoral y las Tierras de Cantabria, que sé que actualmente se llama simplemente Coordinadora de Cantabria, Coordinadora Ecologista de Cantabria. Y bueno, pues en ella estuve un montón de tiempo hasta que me marché a El Salvador por primera vez, y también hasta que empecé a trabajar conjuntamente con GEA, que fue la otra organización. En la primera hacíamos una labor estupenda, vuelvo a hablar otra vez de Ollambre, una organización con una capacidad de convocatoria enorme, donde las decisiones se tomaban de manera asamblearia, donde reunió a diferentes colectivos políticos y sociales de Cantabria. Probablemente ha sido uno de los movimientos más grandes que ha habido en Cantabria en cuanto a movilización de gente, y donde era muy interesante estar en aquellas reuniones enormes de los locales que nos prestaban, ya no recuerdo dónde, de comillas, donde tomábamos decisiones conjuntas que después llevábamos al día a día de lo que significaba estar allí en la playa de Ollambre cuando venían los antidisturbios, o cuando venían incluso las personas que querían hacer las obras allí a toda costa, que llegaron incluso a vaciar una hormigonera al lado de gente que nos habíamos encadenado. Y bueno, pues esto lo recuerdo como una de las primeras luchas grandes, muy bien orquestada por la gente que participaba en este movimiento, y bueno, con una victoria clara, ¿no? A pesar de que después se llevaron los galones otras personas y estas cosas que no me importan nada en absoluto, pero el caso es que Ollambre está ahí, y es verdad que siguen amenazándolo, que hay que seguir teniendo ojo avizor y mucho cuidado con ello. No nos podemos dormir, es un lugar muy, muy goloso, pero es una de las primeras cosas que debiéramos de sentirnos en mi vida personal muy orgullosa de todo lo que se orquestó allí, digo, como un elemento, como una bacteria más, por supuesto, pero bueno, con final feliz, podríamos decir, ¿no? Sí, finalmente se aplicó la defensa popular no violenta a un caso y se ganó. Muy interesante, y de hecho pues es uno de los ejemplos clarísimos de cómo esta aplicación de esta metodología es capaz de conseguir en este caso pues buenos resultados, ¿no? Bueno, has hablado de Ollambre, que fue un buen caso, pero también en los años 80 tuvisteis unos frentes también siendo... Los años 80 fueron un poco, sí, digamos,
activistas pluriempleados, me parece a mí, o ecologistas pluriempleados. Pues en el 87 estuvimos en Riaño. Yo junto con más gente éramos un poco los enlaces de lo que estaba ocurriendo en Riaño, con los diferentes grupos ecologistas que había aquí. Fundamentalmente en mi caso era con la coordinadora. Entonces pues a veces podíamos ir en coche, pero a veces nos liábamos la manta en la cabeza porque no quedaba más remedio. Yo no conducía por aquel entonces y por supuesto lo del coche era algo inalcanzable, y nos íbamos en autobús los fines de semana hasta Riaño, pues para estar allí con la gente, o nos íbamos a León para coordinarnos con los movimientos ecologistas que había en León, y para decidir cuál iba a ser la siguiente estrategia durante la siguiente semana, durante el siguiente mes, porque veíamos que todavía teníamos posibilidades de paralizar la locura de lo que supuso Riaño. Esto fue, contrariamente a Ollambre, una de las experiencias más duras de mi vida, en las que vi, perdonadme, muchísimo sufrimiento humano, y bueno, es tremendo ver cuando, qué rabia, cuando ves que a la gente, no os preocupéis, es que soy una llorona, cuando ves a la gente que le arrancan, literalmente, no solamente le arrancan físicamente, pero también psíquicamente, moralmente, todos los lazos que tenían con una zona donde tienen a sus muertos enterrados, donde han crecido, donde se han reconocido con el medio ambiente que les rodea, donde se han educado, donde se reconocen, son sus raíces como seres humanos, y de repente por una decisión política que llevaba tiempo amenazándoles y que finalmente se cumplió, pues les arrancan de ahí. Entonces esto supuso, pues sí, para mí todavía cuando lo recuerdo me parece tremendo, ni os cuento, gracias, lo que les supuso a ellos, ¿no? Y bueno, pues fue muy duro todo aquello. Tengo anécdotas hasta, no sé ni cómo denominarlas, ya en el último momento, cuando nos subíamos a los tejados para evitar que tumbasen con las palas las casas, que era tremendo ver esto, con la gente que vivía en esa casa al lado. Había policía que intentaba, antidisturbios, perdón, de la Guardia Civil, que intentaba bajarnos el tejado, porque lógicamente no podían tirar la casa con nosotros arriba, aunque a veces pienso que les hubiera dado un poco lo mismo. Pero fue muy curioso. Una de las anécdotas que tengo es que varios compañeros y yo estábamos ayudando a un antidisturbio a salir de aquel agujerillo que era una claraboya, porque se había quedado completamente trabado, ni para arriba ni para abajo. Y entonces, bueno, pues estuvimos allí empujando, ni para abajo ni para arriba. Finalmente salió, y el Señor nos agradeció profundamente que lo hubiéramos sacado de aquel atolladero, porque no sé cómo hubiera acabado aquello. Bueno, finalmente ya sabemos todos cómo terminó la problemática de Riaño, y yo he pasado por allí recientemente. Es un pantano tremendamente triste, porque debajo hay gente, hay muchísimo dolor, ahogado. Además, finalmente, pues por todos los estudios económicos que se han hecho posteriormente, nada de los fundamentos con los que se hizo ese pantano se han llevado a la práctica. O sea, eso ya lo sabíamos, era una mentira, claro, desde el inicio, y estaban las hidroeléctricas detrás, y lo que querían era fundamentalmente conseguir pues esto, electricidad. Y además había alternativas clarísimas, presentadas incluso por el propio alcalde del pueblo, de presas mucho más pequeñas para conseguir lo mismo, pero ya estaba todo pensado y decidido desde Madrid y desde donde fuera, y bueno, fueron hechos consumados. A pesar de toda la lucha que hubo, que fue muy interesante, y de verdad el dolor de la gente, que eso siempre es lo más terrible. En Cantabria tuvimos un intento de construir una la presa Vega de en Paz. los años 80. Sí.
Efectivamente, de momento, afortunadamente esto no se ha llevado a cabo. Sigo diciendo lo mismo, no nos durmamos en los laureles, en cualquier momento las cosas pueden cambiar. No sé mucho de esto, pero fue bastante seria la amenaza. Y sí, ahí estuvimos un montón de gente, obviamente los grupos ecologistas, protestando para evitar que esto se llevase a cabo. Desde los movimientos ecologistas, ¿había interlocución con los partidos? Sí, yo la verdad es que nunca tuve mucha, bueno, lo hacían otras personas, sobre todo para llevar propuestas, de manera que fueran los partidos políticos quienes llevasen después a otras entidades políticas que hiciesen de correa de transmisión o que nos ayudasen en determinadas presiones políticas que normalmente no llegaban, la verdad, a buen puerto. Y sí sentíamos que el hecho de colaboración ciudadana, de colaboración de asociaciones y sobre todo la prensa, cuando a veces nos ayudaba, hacía bastante presión y a veces conseguíamos llegar a cumplir objetivos. En esta línea, ¿crees que el movimiento ecologista ha sido capaz de condicionar la política de desarrollo en Cantabria en los últimos tiempos? La verdad es que no sabría contestarte a esta pregunta. Lo que sí que te puedo decir es que hay hechos concretos de que en determinados momentos, en determinados lugares y en determinados momentos no se han podido construir, en el caso de Llambre, en el caso de la presa del Pas, en el caso de Picos de Europa, ahora no recuerdo, pero en otros lugares también, no se han podido construir urbanizaciones que se pretendían en zonas costeras, en Ollambre, en toda la desembocadura de la ría. Entonces, en este sentido, hay hechos objetivos que podríamos decir que sí, ¿no? No sé cuál es la magnitud, porque yo hace mucho tiempo que no estoy en estas lindes, pero vamos, objetivamente puedo decir que había propuestas de construcción y de destrucción de costa y de lugares que no se han llevado a cabo. Bien. Dentro del movimiento ecologista, ¿qué primaba entre las organizaciones? ¿La colaboración? ¿Cierta desconfianza? De todo un poco, si es que somos asquerosamente humanos, entonces esto es así. Yo creo que había buena sintonía y no perdíamos de vista qué es lo que realmente nos importaba, pero también había celos y de hecho había organizaciones que rápidamente se querían distinguir de las demás, ¿no? Porque se consideraban pues que tenían un poquito más de formación ecologista, ¿no? Ecológica. Y una de las cosas que me hicieron pensar mucho fue cuando yo empecé a dar clases después de aprobar las oposiciones. Me tocó una compañera que siempre decía, no, yo no soy ecologista, yo soy ecóloga. Y yo decía, Dios mío, qué diferencia habrá entre una cosa y entre la otra, ¿no? Y dije, yo me tengo que formar en ecología porque si no soy suficientemente buena ecologista. Después ya de todo lo que habíamos hecho, ¿no? Y entonces, bueno, como no creo en grandes definiciones de este tipo y me importan mucho más las cosas que se hacen, obviamente con cabeza, pues tengo que decir que tan importante es una cosa como la otra. Pero sí, es verdad que entre nosotros, a pesar de la buena sintonía y a pesar de que éramos capaces de salvar vicisitudes, a veces más pequeñas o más grandes, en cuanto a nos planteábamos objetivos claros, pues después, en el momento que pasaba ese momento, cada quien se dedicaba a su trabajo o a su ámbito de actuación. Bien, hemos hablado del movimiento pacifista, del movimiento ecologista. ¿Qué diferencias más notables encuentras a nivel organizativo y de funcionamiento en estos distintos grupos en los que estuviste? Pues es que depende, porque son grupos muy diversos cada uno de ellos. La verdad es que hay muchas similitudes y diferencias igual. El tipo de trabajo al que nos dedicábamos, dependiendo, o los objetivos que nos marcábamos, si estábamos en un grupo ecologista o no estábamos en un grupo pacifista. Pero en realidad
el mundo del pacifismo y el mundo del ecologismo está muy intrincado. Y entonces, pues muchas veces es que ni siquiera tenías que planteártelo tú, porque lo que estábamos en algunos momentos era intentando dar respuesta a salto de mata por la cantidad de nuevos temas que estaban surgiendo. Entonces, a veces se podían separar, a veces en absoluto. Bueno, pasamos a otro bloque. Bueno, lo has citado de pasada. ¿Qué era la casa de la Paz de Santa Ana del Soto? En realidad siempre mantuvimos el nombre de la casa, porque no nos poníamos de acuerdo entre nosotros de cómo llamarla. Esto ya es bastante significativo de estos 8 que nos marchamos a vivir juntos y que teníamos absolutamente escandalizados al pueblo de Sotoiruz, porque se hablaban pestes de nosotros 8 solteros viviendo juntos en una casa. Dios mío, ¿qué harán estos sinvergüenzas allí? Y nada más lejos de la realidad, además. Se quedó Casa Santa Ana porque así se llamaba cuando decidimos comprarla, transformarla. Lo mismo, por la mañana nos levantábamos a toque de corneta, está muy mal dicho esto también, y nos poníamos a trabajar en el tejado, y teníamos ahí un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde arreglar el tejado, por ejemplo, y otras muchísimas cosas, a pintar, a decentarlo, porque queríamos ser una casa en la que aunásemos diferentes fuerzas de diferentes personajes que estábamos allí metidos con el objetivo de incidir socialmente en Cantabria. Y no solamente en Cantabria, éramos un poco chulangas, como podéis ver, y un poco pretenciosos igual, o muy ingenuos también, pienso yo, ¿no? Pero el caso es que es verdad que aunamos ahí fuerzas, y con todo lo bueno y lo malo que esto tiene, porque éramos personajes con ciertos caracteres. Y bueno, pues a veces las cosas salían bien, a veces las cosas no salían tan bien, pero sí participábamos en muchísimas actividades antimilitaristas, ecologistas, de mujeres, teníamos un trajín tremendo en aquella casa, y además venía mucha gente a casa, dábamos talleres de educación para la paz. También teníamos que ganarnos la vida y no teníamos trabajo nada más que muy poquita gente, y a veces de manera esporádica, y entonces pues también formábamos a gente que venía a aprender castellano, y después, entre otras muchísimas actividades, pues también teníamos reuniones de manera constante y sobre cualquiera de los aspectos que he mencionado anteriormente, y también desarrollábamos talleres de formación para los voluntarios que después se iban a marchar a participar en los diferentes equipos de brigadas internacionales de paz. Entonces, finalmente, pues había Y cocinábamos para ellos también. Muy bien. Carmen, que finalmente había un propósito de llevar a la práctica pues una forma de pensar, un planteamiento político y de vida. Sí, desde luego de participar activamente en los diferentes procesos que se estaban dando en Cantabria. Íbamos a Madrid cada 2x3, a reuniones del MOC, a reuniones de brigadas, a reuniones de mujer y antimilitarismo, o incluso a otros muchísimos lugares, y había compañeros también que viajaban al extranjero a diferentes reuniones. Entonces sí estábamos queríamos incidir y queríamos estar, pero un poco porque nos lo pedía el cuerpo también, porque es que estábamos tan metidos en cosas que bueno, pues procurábamos no desaprovechar ninguna oportunidad. El perfil de las personas que estabais allí era más bien de corte pacifista. Todas las personas, yo creo que sin excepción, aunque aprendimos también a ser muy respetuosos con otras formas de lucha, después fundamentalmente de haber estado en América Latina, elegidas por otros pueblos, porque bueno, las realidades sociales y políticas de estos países eran tremendamente complejas, y aquí es que si algo hay que aprender es que no se pueden dar lecciones a determinados países que llevan luchando en contra de una injusticia social tremenda, y que utilizan, a veces porque no les han dejado más salidas,
otras formas de defensa. ¿Entre qué años estuviste en el Soto? Viví 17 años allí, lo cual ahora me sigue sorprendiendo muchísimo, porque en realidad lo que tengo que decir es que no nos conocíamos de nada, ¿eh? Hemos sido un poco locos también para esto. Nos conocíamos 5 personas, después llegamos a ser 8, y fue todo muy complejo inicialmente, porque una cosa es el ideal y otra cosa es poner el ideal en la práctica. Y la convivencia humana, pues sabemos que es a veces muy dura y complicada. Y además, no solamente la convivencia, sino que había que encajar los diferentes aspectos políticos, las diferentes dedicaciones a las diferentes opciones de militancia que cada uno habíamos tomado, ¿no? Entonces había discusiones políticas importantes y bueno, a pesar de todo, determinadas personas estuvimos 17 años viviendo allí. Bien, en esta estancia larga en el Soto, tú participas ya en proyectos te incorporas a brigadas. Sí. Y participas en proyectos. Entonces, si quieres, pasamos ya a hablar de tu militancia en brigadas internacionales de paz. ¿Qué organizaciones brigadas? Bueno, pues ahora hay gente aquí que lo tiene más fresco que yo, pero Brigadas Internacionales de Paz es una organización internacional sin ánimo de lucro que hace muchas cosas muy interesantes, sigue siendo una idea brillante y digna de un premio Nobel, lo digo de verdad, con todo el cariño del mundo, que fundamentalmente tiene muchísimos ejes de trabajo, áreas de trabajo, pero fundamentalmente proporciona acompañamiento internacional a personas amenazadas de muerte o a defensores de derechos humanos. En mi época, bueno, trabajan en un montón de países en conflicto. Ha habido proyectos que se han abierto, que se han cerrado, y bueno, yo estuve trabajando en brigadas. Primero, mi bautizo en la organización fue cuando me marché, primero aquí, en el Estado español, pues viendo que era aquello, me pareció un trabajo encomiable, me pareció muy interesante, como digo, la idea. Después fui conociendo gente que había estado en la organización trabajando en estos países, fui conociendo la historia de determinados países y me pareció tremendo. Y después ya me involucré directamente como voluntaria y me marché a El Salvador, después he estado en Guatemala y después he estado en México. Bueno, Brigadas pues, es una organización internacional, pues ya has dicho, con unos fines concretos y una metodología particular de operar en... Es una organización no violenta y además una organización que funciona por consenso, la toma de decisiones. ¿Por qué Brigadas abre proyectos en unos países y en otros no? Bueno, normalmente Brigadas trabaja a petición de organizaciones de derechos humanos de determinados países. Normalmente es así, aunque sí que es verdad también en el caso de México que obviamente si no nos conocían no podían solicitar nuestra presencia en el país, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos también en mi caso en concreto, cuando hemos estado en México, ha sido darnos a conocer a diferentes organizaciones de derechos humanos. Y ellas eran las que decidían si después nos llamaban o no. El primer país al que fuiste estando en Brigadas fue a El Salvador. Sí. ¿En qué año fuiste? Si mal no recuerdo, fue en el 88. Lo tengo en dudas, porque... perdón, me iba a marchar en el 88, exactamente. No, me marché en el 88, efectivamente. Me marché en el 88. En aquel entonces yo estaba trabajando en la universidad y estaba trabajando también en una pequeña entidad que habíamos conformado dando clases, y yo había solicitado permiso a los dos lugares para marcharme a El Salvador. Y me fui con la idea de estar pues un año, pero después cuando yo estuve allí me dijeron que no podía ser, que tenía que volver. Ha sido uno de los mayores disgustos de mi vida. Y bueno, pues nada más que estuve tres meses en El Salvador. Posteriormente
me intenté marchar de nuevo en el 89 y surgió la ofensiva del FMLN. Yo ya tenía el billete comprado y todo, y entonces yo me voy, a pesar de todo me voy, porque mi gente está allí, conocí a muchísima gente. Mi experiencia en El Salvador fue un antes y un después. Yo había vuelto físicamente, pero yo seguía viviendo en El Salvador. Y obviamente habían cerrado las fronteras y esto no fue posible. Entonces fue la razón por la que me enfoqué hacia Guatemala, y fui en febrero de ese mismo año a Guatemala, me voy a El Salvador. Si no recuerdo mal, el 89, o sea, dentro de del tremendo conflicto que fue aquello, fue cuando asesinaron a los 5 jesuitas. Sí, ¿no? Sí, a los 5 jesuitas y a la cocinera, y no recuerdo si era su sobrina o no recuerdo muy bien. Creo que fueron 7 u 8 personas, ya no recuerdo muy bien. Sí. Yo conocí muy de cerca, porque los trabajos de análisis y de estudio de la coyuntura, de la idiosincrasia, de la historia salvadoreña que la UCA editaba, magníficos, maravillosos, nos servían para formarnos, nos servían para abrirnos y ver las cosas de otra manera completamente distinta, y desde luego para hacer nuestro trabajo de la manera más fina posible en cuanto a nuestra proyección como organización dentro de El Salvador. Y fue un palo tremendo, obviamente, porque mataron a grandes intelectuales y grandes transformadores sociales de El Salvador. Obviamente por eso sabían perfectamente qué es lo que hacían, pero también fue una gran pérdida para el movimiento social salvadoreño, porque perdieron a grandes analistas políticos y grandes personas que estaban buscando soluciones pacíficas y justas para una guerra sangrante como la que estaban viviendo en El Salvador. De El Salvador has dicho que marchaste a Guatemala. Guatemala también es uno de los países con mayor grado de violencia de toda América Latina, ¿no? Guatemala fue para mí fue un país en el que pasé mucho miedo, probablemente porque en El Salvador yo encontré a gente muy valiente. Son de otra manera de ser muy distinta a la manera de ser maya. Luego he descubierto que además tienen orígenes completamente diferentes. Bueno, esto igual es una estupidez que yo me quiero dar a mí misma para intentar entender que las diferencias que yo encontré entre una manera de actuar y de otra. Pero yo me encontré una población muchísimo más acallada, una situación mucho más metida debajo de la alfombra que la que había en El Salvador. Y yo pasé mucho miedo inicialmente, bueno, también porque fui en un momento en el que habían acuchillado con arma blanca a 2 compañeros anteriores de nuestro equipo de brigadas. No les habían matado, afortunadamente, pero bueno, habían puesto también granadas en la casa del equipo, estallaron muy cerca de las bombonas de gas. Afortunadamente no pasó nada, pero eran claras advertencias de que querían que Brigadas no estuviese allí, que su presencia era incómoda y que querían quitarnos de en medio. Y yo fui 2 meses después, y entonces bueno, pues vas con muchas... Primero, un poco con el disgusto de no ir a El Salvador, después con la alegría de ir a Guatemala, bueno, a ver qué es esto, y después cuando vas allí te das cuenta que es una realidad no tan clara y que tienes que aprender a moverte en ella, y bueno, que después te atrae, te enamora, porque es uno de los países no físicamente más bonitos que yo conozco del mundo, sino que tiene una cultura indígena mucho mayor que la de El Salvador. En aquel momento era un 2% de población indígena que existía en El Salvador frente al 60% de Guatemala. Y después vas conociendo los diferentes movimientos sociales, te vas adaptando a esa realidad y vas descubriendo un país en el que obviamente la gente también organizada
es una maravilla y te das cuenta de la tarea ingente que tienen por delante. ¿Cómo han evolucionado estos dos países, El Salvador, Guatemala, desde el momento en que tú estuviste hasta la actualidad? ¿Cómo crees que están yendo? Desgraciadamente no sigo mucho esta realidad, porque tengo que decir que cuando me marché a México me absorbió completamente. Sinceramente, la parte positiva de la firma de los acuerdos de paz en cada uno de estos países, que fue muy emocionante, es que no existe una guerra física. Sin embargo, pues yo podría decir en este momento que Guatemala es un narcopaís, al igual que muchísimos estados de México, por ejemplo. Desconozco El Salvador, pero sinceramente no creo que hayan vuelto que no sean países que destaquen por su justicia social. Pero no me voy a meter en estas lindes, porque no he vuelto, no he seguido mucho no sé mucho de la situación actual de estos dos países, desgraciadamente. Has citado un tema interesante, que es el de los tratados de paz. Recientemente se ha firmado uno en Colombia, y el otro día, pues así leíamos en la prensa que se habían relanzado los asesinatos de activistas por derechos humanos, de transformadores sociales, que se habían repuntado tremendamente, ¿no? Esto ha pasado en Guatemala y ha pasado en El Salvador. Y entonces, si los acuerdos de paz sirven simplemente para callar la boca en los aspectos formales, esto no sirve de nada. Si esto no se acompaña de mejoras y de todo tipo de incidencias de transformación social, esto no sirve para nada. Esto simplemente es un papel mojado. Bueno, has citado que el proyecto de México pues te absorbió. ¿En qué estado trabajasteis? Iniciamos la andadura en el... Dios mío, perdonadme. Sí, a partir del 94, que es cuando surge el movimiento zapatista, surgen un montón de peticiones a brigadas, y bueno, nuestra intención es lógicamente marcharnos a Chiapas, porque era en ese momento el lugar donde más peticiones existían y donde supuestamente más se centraba todo el movimiento de revolución social que había supuesto el levantamiento zapatista. Demasiado tarde desde mi punto de vista, porque no aparecimos allí, me parece que fue hasta el verano del 96. Aparecimos por allí un grupo exploratorio para analizar la situación de esta región, y ya vimos que había mucha presencia internacional, que a veces tenía similitudes con brigadas, otras veces ninguna, pero que no era presencia internacional lo prioritario, lo que hacía falta, porque estaba perfectamente cubierta. Y sin embargo sí que había un grupo que ya desde el 95 estaba trabajando allí, que era el Servicio Internacional para la Paz, SIPAS, y consideramos que teníamos muchos puntos en común, otros no era un grupo que estaba acostumbrado a dar acompañamiento, a brindar acompañamiento internacional, pero sí hacer un seguimiento de las diferentes ONGs que se habían instalado en la zona, de los grupos de derechos humanos de la zona, de visitar poblaciones indígenas y hacer una denuncia o escritos políticos de lo que estaba ocurriendo allí. O sea, de manera que no vimos necesario estar trabajando como PBI y duplicar esfuerzos en la zona, y nos coaligamos con ellos. Estuvimos aproximadamente 2 años coaligados seguimos con SIPAS, pero a partir de aquí nos empezaron a llover peticiones para otros estados de México. Así que 2 años más tarde decidimos hacer nuevamente una visita a determinados lugares. Estuvimos en México DF, es un país tremendamente centralista, todo pasa por el DF, a pesar de la tremenda magnitud que tiene este país.
Estuvimos en Guerrero y estuvimos en Oaxaca. Y era un poco complicado darnos cuenta de el país en el que estábamos pisando, porque yo cuando estuve trabajando en Guatemala, el paradigma para la mayor parte de los guatemaltecos era cruzar la frontera y estar en México, que era el país de la libertad. Era el país que siempre desde la Revolución Mexicana, que habían vendido hasta la saciedad, era el acogedor de todos los expulsados políticos, de todos los dirigentes de izquierdas, de todos los amenazados de muerte de América Latina, lo recogía México. Así que estaba vendiendo una imagen internacional que no tenía nada que ver después con la realidad, porque en su propia casa masacraba, desaparecía y cometía los abusos en contra de los derechos humanos exactamente igual que otros muchísimos países de América Latina. Descubrir esto fue para mí un poco, cuanto menos, chocante, pero era la realidad y bueno, lo expresaba muy bien el movimiento zapatista en sus escritos. La realidad y el espejo. Una vez que estuvimos hablando con los diferentes grupos sociales, los diferentes grupos de derechos humanos, movimientos populares, tuvimos una tarea ingente a la hora de decidir en qué estado empezábamos a trabajar como brigadas. Esta fue una decisión dolorosa, dura, y finalmente decidimos hacerlo por uno de los estados más difíciles del mundo, que es de México, que es Guerrero. Guerrero tenía la fama en aquel momento, podríamos decir, era uno de los estados más conservadores, donde salirse de la norma, política, rápidamente tenía unas consecuencias de desapariciones o de asesinato político, y tenía la fama por aquel entonces de que era lo que ocurría en Guerrero era en realidad en una escala pequeña de lo que después políticamente iba a ocurrir en el resto del país y fundamentalmente en el DF. Se pensaba que en Guerrero se ponía el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, eso parece ser que así había sido la norma. Y a pesar de todo, las diferentes organizaciones de derechos humanos nos decían que debíamos de empezar por allí. Y efectivamente así lo hicimos. Empezamos por Guerrero y después teníamos un subequipo en Guerrero y teníamos un subequipo en el DF, porque era absolutamente imprescindible, ya que teníamos que estar en contacto constantemente pues desde las embajadas, hacer cabildeo con diferentes actores políticos, con las diferentes organizaciones sociales de derechos humanos de la capital, que eran en realidad quienes estructuraban muchas de las cosas que después pasaban en el resto del país. El tema de la droga parece que en México explica un montón de cosas. Sí, ya en mi época se hablaba de que México era una bomba de relojería, y en todo momento las organizaciones sociales analizaban la situación de empeoramiento con un verbo, y era la colombianización de México. México se está colombianizando, y efectivamente yo creo que ahora es un país narco. Con varios cárteles diferentes y bueno, con una presencia de estos cárteles en diferentes lugares, con lo que ellos suponen. Sí, hoy mismo sale en prensa que los Zetas, concretamente, en un par de estados ponen y quitan y gobiernan directamente a su antojo. Sin ningún rubor. ¿Cómo fue el desarrollo con estas dificultades que estás hablando, cómo fue el desarrollo del equipo? Duro. Yo hablo desde mi perspectiva. Igual viene alguien de brigadas y me da una colleja por esto. Pero yo creo que ha sido uno de los proyectos de brigadas que más ha costado. Justamente por la realidad tan distinta con la que nos encontramos. Yo dije, yo he pasado por El Salvador, he pasado por Guatemala,
esto para mí, pan comido. Pues la torta no pudo ser más grande. Por un lado, por la realidad del propio país, que parecía una cosa y era la contraria. Por otro lado, había otro factor importante, y era que tampoco el grupo que nos dedicábamos a desarrollar ese trabajo sentimos un gran respaldo, esto es una autocrítica hacia brigadas, por parte de la organización. Era un respaldo verbal, pero después no conllevaba una ejecución real sobre el terreno. Podría decir que se dejaron en hombros de demasiadas pocas personas una tarea tan ingente. Pero había otro factor que para mí era tremendamente sorprendente, y era que los mexicanos a veces decían: lo que me estás contando está muy bien para otros países como Guatemala y como El Salvador, pero nosotros no somos eso. Nosotros no tenemos esa situación política de la que me estás hablando. Nosotros somos otra cosa. Y entramos justo en ese periodo en el que las organizaciones se estaban dando cuenta de que su realidad política era mucho más dura de la que ellos se pensaban, y mucho más cercana a realidades que ya se habían dado en otros países justamente al sur, como era El Salvador y como era Guatemala. Y no estaban muy dispuestos, y entiendo esta especie de chauvinismo mexicano, porque lógicamente, porque los Estados Unidos no hace tantísimos años le robaron más de la mitad del territorio mexicano, pero nosotros podemos solucionar los problemas nosotros solos. Entonces la presencia internacional no es tan importante. Ustedes váyanse a Chiapas, estén allí, pero en el resto déjenos tranquilos que nosotros lo solucionamos. Entonces, obviamente, ningún problema con esto. Entonces no teníamos, cuando dábamos a conocer nuestro trabajo, no teníamos muchísima audiencia en ese sentido. Hoy es todo lo contrario, y al poco tiempo, desde luego, nos empezaron a llover un montón de peticiones de diferentes lugares. Otro factor que explica la realidad de México es su vecino del norte, lo has citado. ¿Perdona? ¿Qué otro factor que explica la realidad de México es la presencia de Estados Unidos en la frontera norte? Lo comparten hasta que el señor Trump termine el muro. Efectivamente han sido sus vecinos desde siempre, y ya digo, no hace 1840 y mucho, más de la mitad de lo que eran los Estados Unidos mexicanos de entonces pasaron a manos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces una entiende esta especie de chauvinismo mexicano, no, nosotros podemos con esto, el enemigo justo lo tenemos frontera arriba, y bueno, pues siempre ha sido el patio trasero también de los Estados Unidos, ¿no? Haciendo balance de tu situación al frente del proyecto, en la coordinación del proyecto, ¿cuáles crees que fueron los mayores logros que conseguisteis? Entrar. ¿Te refieres al proyecto de México? Sí. Bueno, entrar ya fue algo estupendo, porque justamente por la cantidad de presencia internacional que había habido en Chiapas, el gobierno mexicano era muy reacio a más presencia internacional. Entre otras cosas, no quería que se siguiese dañando su imagen, quería focalizar la problemática a Chiapas, no al resto del país, y por lo tanto no quería presencia en ningún otro lugar. Y expulsó a muchísima gente, a muchísimos internacionalistas, pero a pesar de todo fuimos la primera ONG internacional en conseguir la personería jurídica. Esto fue un logro maravilloso, porque yo en aquel momento era la coordinadora europea, ya teníamos gente sobre el terreno, y me sentía tremendamente responsable de haber ayudado a formar, de haber llevado gente allí, de haber ayudado a abrir un proyecto en México, entrando con una visa de turistas sin tener la certeza de cuánto tiempo más íbamos a poder estar. Es decir, es un poco como encandilar a la gente, aunque en ningún momento habíamos mentido, para no saber cuánto tiempo. Si el gobierno mexicano no nos hubiera permitido estar allí de manera legal, nos podía echar del país en cualquier momento.
e incluso acusarnos de injerencia interna y de participar en actos políticos internos del país y haber sido encarcelados. Entonces tienes una responsabilidad tremenda en una situación así. Has citado que en los equipos de brigadas pues convivís personas de diferentes procedencias, diferentes países, ¿no? ¿Se nota la diferencia en cuanto a planteamientos a la hora de la acción o planteamientos políticos entre las diferentes personas? Mucho. No podemos dejar de ser producto ni del país ni del lugar de donde venimos, obviamente. Y todo esto, cuando estamos juntos, lo proyectamos y lo expresamos en la misma mesa donde comemos juntos, o en las mismas ideas políticas o estrategias de cómo afrontar tal conflicto, o el trabajo que tenemos entre manos. Entonces se nota mucho la diferencia, pero bueno, poco a poco también el hecho de poder hacer un trabajo conjuntamente con unas reglas claras hace que todo el mundo, a medida que va pasando el tiempo y vamos viendo, nos vamos insertando en la realidad de los países, pues que más o menos trabajemos muy a gusto en general y bueno, pues tirando para adelante con el trabajo, ¿no? Yo creo que Brigadas también tenía una cosa bastante buena en los equipos, es que siempre había gente que cuando llegaba una persona nueva la iba formando poco a poco, había un periodo de formación, de manera que bueno, de manera natural pasas tu experiencia a la persona que viene después para que vaya poco a poco aprendiendo a desempeñar ese trabajo. Abriendo un poco el objetivo, pues hay una crítica a las ONGs en general, ¿no? Debido a que pues hay cada vez una mayor profesionalización y por tanto una mayor separación entre lo que puede ser el trabajo voluntario y el asalariado en el interior de estas organizaciones. ¿Qué opinas de ello? Pues madre mía. Yo creo que uno debiera de poder cobrar también por el trabajo que hace. A mí me encantaría poder estar trabajando en una organización y vivir del trabajo que realiza esa organización. Esto no significa que tenga que tener un sueldo desmedido y que vaya a ser una oportunidad de oro para que me desentienda de la manera de hacerlo de esa organización pero me parece lícito ganar, poder vivir, no ganar, poder vivir con un sueldo digno del trabajo que realizas en esa organización. En el caso de Brigadas es un trabajo absolutamente voluntario. Esto ha implicado que muchísimas personas que estábamos allí, cuando estábamos en los equipos, obviamente, la organización nos daba una pequeñísima cantidad de dinero para subsistir durante esa semana. En mi caso, a veces, al principio, tenía que pagarme los billetes de avión yo, o sobre todo hacer colectas entre familiares, amigos. Después ya fue más factible que la organización te pagase los viajes. Esto es un hándicap tremendo, sí, porque hay mucha gente que no puede acceder a esta suerte de pequeñas aportaciones familiares o de amigos. Y después, cuando he vuelto, pues es que he tenido que seguir con mi rutina como profesora porque yo tenía que ganarme la vida. ¿Esto qué implica? Pues que muchas veces a mí me hubiera gustado probablemente estar trabajando en México de otra manera totalmente distinta como estuve, que era salía del instituto, trabajaba en cosas del instituto y cuando terminaba el instituto pues me metía en Brigadas México. Estoy hablando de México cuando estuve en México, pero llegaban los fines de semana exactamente lo mismo y las vacaciones de Navidad y de verano a veces era para marcharte a hacer reuniones en los equipos, en el equipo de México, y a veces era pues para marcharte los 2 meses, e incluso alguna vez he pedido permiso sin sueldo para estar allí. Quiero decir, esto limita muchísimo, mucho las cosas, ¿no? Por eso digo que yo creo que es importante poder vivir de algo que en un momento determinado es tu pasión y que te parece importante.
Desde luego, en lo que estoy completamente en desacuerdo son los representantes de organizaciones o de partidos políticos o de cualquier otra entidad que tiene esos sueldos monstruosos, como yo he vivido con gente, por ejemplo, de ACNUR. A mí me resulta tremendamente curioso cuando estoy viendo a gente solicitando dinero para que se apoye, voluntarios que están por la calle para que se apoye a ACNUR, y yo sé lo que suponía un sueldo de una persona de ACNUR en el momento que yo estuve trabajando en Guatemala. O sea, absolutamente vergonzoso e inmoral. Entonces ya no te pregunto por la opinión que te merecen las prácticas recaudatorias de algunas ONGs en el centro de las ciudades. Bueno, pues en este caso en concreto, y te lo he contestado ya, no sé de otras. Habría que diferenciar un poquito, habría que diferenciar. Yo lo de las prácticas recaudatorias no me imagino de qué manera se pueden no hacer, porque todo el mundo necesitamos dinero para sobrevivir, para llevar adelante determinados proyectos, y en el caso de brigadas era clarísimo, pero en cualquier otro proyecto también. Cualquier cosa que quieres hacer, desgraciadamente, requiere dinero. Que eso sea una excusa para que tú te hagas, no millonario, pero casi, o que tengas unos sueldos que en comparación incluso con los lugares donde estás trabajando va a ser el sueldo de toda una vida, probablemente uno tuyo, el sueldo de toda una vida de una de las personas con las que tú estás, me parece vergonzoso. ¿En qué punto pasas los trastos en el equipo de México? En el punto en el que el equipo está ya. Yo me siento muy bien con el equipo. Está mal esto, me ha costado mucho sudor y lágrimas todo aquello, a mí y a más personas. Ya tenemos personalidad jurídica, ya tenemos un grupo de voluntarios importantes en el terreno y por llegar. Ya tenemos dos sedes, ya tenemos cierto reconocimiento, ya tenemos un montón de trabajo, y considero que yo estoy muy cansada, y hay una serie de aspectos que hacen ver que ya está bien y que tengo que descansar. Y que tengo que ver los toros desde la barrera y bueno, pues fundamentalmente descansar. Sin embargo, a pesar de esto de que hablas del descanso, luego has continuado en otra organización, has estado un pequeño periodo en Protección Internacional. ¿Qué organización era? Protección Internacional es en realidad una escisión de brigadas con gente maravillosa, estupenda, que en un momento determinado deciden profundizar en todo lo que tiene que ver con la formación y con la búsqueda de estrategias como herramientas para aportar a los defensores de derechos humanos. Y fundamentalmente este es su eje de trabajo, es la gran diferencia con brigadas. No da acompañamiento internacional. Sin embargo, sí que visita, tiene un montón trabaja en un montón de países, sí que visita a comunidades, sí que recoge información, sí que elabora información, sí que tiene cabildeo con las autoridades locales y con las autoridades internacionales, y bueno, fundamentalmente lo que hace es esto: profundizar en el ámbito de la búsqueda de estrategias para lograr la mayor seguridad posible a los defensores de derechos humanos con los que trabaja en los diferentes países, que son muchos. Entonces, ¿qué jugaste tú en ese papel más teórico que labor desarrollaste? Estuve en el board, que es un poquito como un ente que supervisa el trabajo de la entidad y sus diferentes proyectos. Pero para mí había ahí un problema muy grande. Primero, no conozco el trabajo de base, no conozco a la gente. Soy como una persona que tiene un mandato,
desde arriba. Entonces no me encandila esto, no hay una conexión directa, no le pongo cara a la gente. Los conozco a través de las webs, a través de las reuniones, pero no tengo una relación directa, no es algo que viene de abajo arriba. Y luego hay otro inconveniente mayor todavía para mí, porque el primero era subsanable, y es que todas las reuniones se hacen en inglés. Y mi nivel de inglés no es tan alto como para pelearme por una idea o por una estrategia o por no estoy de acuerdo contigo por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Qué te parece? Sí. Mi nivel de inglés es más bajito. Y entonces yo no me he sentido a gusto conmigo misma con este nivel de trabajo y me parecía que estaba ocupando un puesto que no me correspondía y que era conveniente dejar este lugar a una persona que cubriese mucho mejor que yo esos requisitos. Y es la razón por la que decidí dejar el board y actualmente simplemente formo parte de lo que es la asamblea general de la organización. Bueno, adentrándonos ya en la parte final, ¿consideras que en toda tu trayectoria militante ha habido un hilo conductor, una cierta lógica? Yo creo que sí. Digamos que me contaminé en aquella excusa de toma de embajada. La sensibilidad venía de antes también, ¿eh? Más que contaminarme, encontré la excusa para empezar a hacer, para pasar de la idea a la acción. Y fue un periodo coyuntural muy importante en el que gracias a esto, a haber ido a aquel viaje de Dinamarca y haber conocido un montón de gente, poco a poco vas viendo que no es algo que está pasando ahí, que incluso que no quieres ver, que es gente organizada que está haciendo cosas que a ti te gustan, pero que no te atreves a dar ese paso. Entonces se abrió esa puerta y de esa puerta otras muchísimas puertas a participar en diferentes movimientos y bueno, pues a mí me ha parecido importante estar ahí, me ha enseñado muchísimo, ha sido lo más importante que he hecho en mi vida y de lo que estoy muy orgullosa, me ha enseñado muchísimo y me ha formado mucho. Y una pregunta en tono admirativo: ¿en qué momento estudias las oposiciones con este nivel de actividad, estudias las oposiciones y las apruebas? Pues de 10 a 2 de la madrugada, porque tengo un ritmo circadiano muy peculiar. Ahora que les han dado el premio Nobel a estos señores justamente por esto, pues he dicho, mira qué majos, que es esto lo que me pasa. Es cuando más me centro y entonces, bueno, pues estupendamente lo podía hacer entonces. Y bueno, pues hay que decir también que cuando yo las aprobé había muchas más oportunidades de las que hay ahora. Y probablemente si hubiera tan pocas oportunidades como las que hay ahora, yo no hubiera aprobado las oposiciones. Fue en un momento en el que se hicieron solamente de mi materia, que ahora está muy desprestigiada, porque no tenemos que ser creativos en absoluto, y no vaya a ser que pensemos por nosotros mismos, pues se convocaron más de 800 y pico plazas a nivel nacional. Y entonces yo tuve la suerte, obviamente no de ser la primera, pero sí de entrar en esa bolsa. Y desde entonces pues estoy trabajando en secundaria. Pero no es gran mérito, estoy segurísima que otra muchísima gente ha tenido que estudiar muchísimo más que yo para aprobar unas oposiciones. Retomando algo que la penúltima pregunta, y que solemos terminar nuestra conversación así, ¿ha merecido la pena la militancia entonces? Aunque es una palabra que no me gusta nada y hay que buscar otra, muchísimo. Yo soy la que soy gracias a todo lo que he hecho y por lo que he pasado. Y sobre todo he aprendido una barbaridad tremenda. Quiero decir, soy un poco pesada, la gente de brigadas yo creo que ya conoce esto, pero no perdamos de vista que yo soy una personita del primer mundo que he salido de aquí con una protección de una ONG,
que he viajado con mi dinero o con el dinero de la ONG o con el dinero de la gente que me ha ayudado, que he tenido un pasaporte de ida y vuelta, que he tenido el apoyo o el paraguas de una embajada y de una organización que me respaldaba. Hay de la gente que no tiene todo esto en los diferentes países donde he trabajado, y hay muchos más que no lo he hecho. Esos son de verdad los que debieran de estar aquí. Y esos son de verdad los que tienen muchísimo mérito. Yo fui y volví, y encima me he podido reincorporar a mi trabajo del que vivo. Luego, el mérito de verdad no está aquí presente. Y esto de verdad me gustaría que lo tuviésemos siempre muy en cuenta. ¿Algo que quisieras contarnos que no te hayamos preguntado? Yo no quería estar aquí. Pues si queréis, abrimos el turno. A ver, Ray. Hay una cosa que Carmen no ha dicho, y es su faceta que aportó, su faceta artística al movimiento, a todas las militancias que ha tenido. Entonces, que la gente lo sepa, hacía unos carteles, unos dípticos maravillosos, pegatinas, que luego utilizábamos para todas las campañas, que era su verdadera vocación también, ¿no? El diseño, y muchos que pasaban fronteras, ¿no? Que se utilizaban en Andalucía, por ejemplo, el cartel tuyo era en todo el estado, o sea que, y además que eran muy chulos, eran muy bonitos. Pues sí, ahí me tenéis un poco explotada, sí. Eso me ha recordado que, y poca gente lo sabe quizá, que el monumento de Camargo a las mujeres que fueron fusiladas y represaliadas durante la posguerra, ese mosaico que pusimos fue diseñado por Carmen también. Una composición que hizo desde fotos de capa y aportaciones de ella. Hizo una composición y está ahí en el monumento a las víctimas de la guerra, vamos, a las mujeres. Nos has dejado sin habla. Bueno, pues un par de cosas para acabar. Bueno, que la próxima semana, el miércoles 15, terminamos el ciclo de militancia de este año, y estará con nosotros Juancho Bazán, que es también una persona con una larga trayectoria, en este caso centrado en el movimiento ecologista y más concretamente en la vertiente urbanística, ¿no? Estuvo muy implicado en aquello de Castronovo. Y por último, una cuña publicitaria. Este sábado 11 de noviembre, en la finca de Mataleñas, en la Casa de los Guardeses, el Comité de Solidaridad de Interpueblos organizan una interesantísima jornada sobre alternativas y resistencias al poder de las transnacionales, y que, bueno, estáis cordialmente invitados. Si queréis algún folleto, Rosa os les pasa. Sí, y quería contaros que, por ejemplo, una